Yo te lo cuento, por Patricia María Bernard Cantú. Hoy te presento Madurar es aprender a soltar, por Jorge Bucay. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo un escalamiento bastante complicado. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada, pero no había querido volverse atrás, así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña hasta que, en un momento determinado, quizá por un mal cálculo, quizás porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó. Empezó a caer pico por la montaña, golpeando salvajemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar, de un manotazo instintivo, se aferró a esa soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra. Si así fuera, podría ser que aguantara el chicotazo y detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente, la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba allí como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de ese pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondanada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso, no se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la nevisca. Y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado de algún lugar del barranco? Pero, ¿qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó la voz, una voz que venía desde su interior que le decía: «Suéltate». Quizás era la voz de Dios, quizás la voz de la sabiduría interna, quizás la de algún espíritu maligno, quizás una alucinación. Y sintió que la voz insistía: «Suéltate, suéltate». Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a la voz que se aferró, más fuerte todavía. Y la voz insistía: «Suéltate». No sufras más. Es inútil este dolor. Suéltate. Y una vez más, él se impuso a aferrarse más fuerte, aún mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin lugar a dudas le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad.
Cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente la patrulla de búsqueda y salvataje encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida, algunos minutos más, y el alpinista habría muerto congelado, paradójicamente aferrado a su soga, a menos de 1 metro del suelo. Y yo digo, dice el maestro Jorge Bucay, a veces no soltar es la muerte. A veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es la que nos va a seguir salvando.